Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Sabrina Juárez, yo trabajo en GeneXus. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la puesta en marcha de una aplicación multiempresa con GAM. Como ustedes saben, una aplicación multiempresa es aquella en que la web app sirve a varios tenants o varias organizaciones o empresas. Y en su modalidad más pura, es una aplicación que comparte la base de datos. Y como en esta charla vamos a estar hablando específicamente del GAM en este tipo de aplicaciones, nos vamos a referir a un escenario en el cual la web app se comparte por todos los tenants y además la base de datos del GAM es compartida. Bien, de ahí se desprende que hay un punto de análisis importante en lo que tiene que ver con seguridad, obviamente, que tenemos que garantizarnos que hay un espacio reservado para cada uno de los tenants, exclusivo, de forma de que, digamos, hay cierta privacidad en un tenant, en el sentido que otro tenant no puede acceder a la información de tenants ajenos. ¿Está bien? Entonces, mi objetivo en esta charla es contarles a ustedes cuáles son las bases, los fundamentos que tiene el GAM para garantizar la seguridad en este tipo de arquitecturas, en este tipo de aplicaciones. También vamos a estar hablando acerca de cómo armar el ambiente para una aplicación multiempresa. Y luego, para finalizar, vamos a ver este tipo de arquitecturas, pero apuntando un poco a lo que es proveedores de identidades, o sea, el GAM como proveedor de identidades. Bien, entonces, para empezar, para contarles que el GAM soporta este tipo de arquitecturas, o sea, nos garantiza la seguridad en aplicaciones multiempresa, vamos a ver algunos conceptos que son las bases, que son los que nos permiten asegurar esa garantía de privacidad para los tenants. Ese espacio reservado que les decía yo, ese espacio reservado para cada uno de los tenants y exclusivo, es lo que técnicamente llamamos el repositorio del GAM. ¿Tá? El GAM soporta tener N repositorios y justamente la solución va a consistir en asignar un repositorio diferente a cada uno de los tenants. Y yo les voy a estar explicando en esta charla cuál es el fundamento que nos permite asegurar la privacidad de cada uno de los tenants, que son básicamente dos conceptos. El concepto de namespace, de repositorio, y el concepto de conexión a un repositorio. Bien, como les decía, el GAM soporta tener N repositorios. El repositorio es donde va a residir la información de seguridad para cada uno de los tenants. El repositorio es una entidad, una tabla del GAM, que entre otras cosas agrupa conexiones, que después les voy a explicar bien en qué consiste, agrupa políticas de seguridad, tipos de autenticación, roles, agrupa aplicaciones, y las aplicaciones agrupan a su vez permisos. ¿Está bien? Me interesa explicarles bien el concepto de conexión a un repositorio porque es una de las bases que yo les comentaba que nos afirma la privacidad para los tenants. La conexión a un repositorio está dada por el ID del repositorio y una especie de API key que me va a permitir establecer esa conexión. Es decir, siempre se establece la conexión a un único repositorio y después hay una especie de API key que está dada por el par Connection User, Connection Password, que es un nivel de seguridad más para el acceso a ese repositorio único. Es decir, esta información está en la base de datos del GAM, ¿ok? Y la tenemos plasmada en el archivo connection.gam que se encuentra en la web app de nuestro servidor web. El connection.gam es un archivo XML que contiene el ID del repositorio, siempre, insisto, se realiza una conexión a un único repositorio, y contiene la API key que yo les comentaba, que es el connection user y el connection password. ¿Está bien? Entonces, se garantiza de esta forma que, dado un tenant con su repositorio, el tenant siempre va a acceder exclusivamente a un repositorio, que es el que va a estar dado en este archivo connection.gam, que después les voy a explicar exactamente de qué forma se va a establecer esa conexión. Con respecto a los usuarios son una entidad fuerte, no dependen del repositorio, sino que un usuario se habilita en N repositorios, siempre y cuando se cumpla una condición necesaria, que es que el namespace del usuario coincida con el namespace del repositorio. Es decir, si yo tengo un tenant, una compañía, una empresa, para la cual tengo que crear un repositorio, necesariamente voy a crear este repositorio con un namespace
exclusivo para esa empresa, de tal forma de que usuarios de otra compañía no puedan acceder a repositorios que no le corresponden. ¿Está bien? Entonces, las bases, los fundamentos para asegurarnos que el GAM nos provee para garantizar la seguridad en este tipo de arquitecturas es justamente que tenemos una conexión a un único repositorio que va a ser el repositorio que corresponde a esa compañía. Esa conexión está explícita en el archivo connection.gam. Y además, que al momento de conectarse, el usuario va a tener que tener un namespace que coincida con el namespace del repositorio al cual se está conectando. Esos dos son los fundamentos. Además, cuando el usuario está conectado a un repositorio, la información que puede acceder, una vez que hicimos una conexión a un repositorio, se puede acceder únicamente en los perímetros de ese repositorio. Es decir, no se puede acceder a otro repositorio. ¿Está bien? Entonces, esos son los fundamentos que yo les decía que nos permite garantizar la seguridad en este tipo de arquitecturas. Vamos a ver cómo se arma el ambiente de una aplicación multiempresa con GAM. Antes veamos otro concepto importante que es el de aplicación. Una aplicación, como les decía yo, es un agrupador de permisos. El repositorio puede tener N aplicaciones, las aplicaciones agrupan permisos y dentro de la base de conocimientos que tiene GAM también se modela la multiplicidad de aplicaciones, es decir, a nivel del AKB podemos tener una aplicación web que está dada por la propiedad Application ID. Esa propiedad identifica la aplicación web de nuestra AKB. Esta propiedad está a nivel de la versión. Y por cada objeto main Smart Devices tenemos una aplicación también. Y en ese caso está identificada por la propiedad Security Client ID a nivel del objeto main. Entonces, a nivel de la AKB podemos tener, digamos, de 1 a n aplicaciones GAM y cuando se generan los permisos, esos permisos se generan asociados a estas aplicaciones. Entonces, vamos a ver cómo es la arquitectura de una aplicación con GAM en cuanto a estos componentes que estuvimos hablando para entender después cómo armar el ambiente para una aplicación multiempresa. Tenemos un servidor de aplicaciones. En ese servidor tenemos nuestra aplicación web o eventualmente los servicios de nuestra aplicación para Smart Devices. Una de las cosas que ocurren al momento de que un usuario se loguea es leer el connection.gam. Acuérdense que el escenario que planteamos al principio es que una única web app es compartida para todos los tenants. Quiere decir que en este archivo connection.gam, que es un archivo XML, tengo que tener una conexión por cada uno de los repositorios, para cada uno de los tenants. Es un archivo XML que tiene un tag connection para cada uno de los repositorios. Entonces, lo que va a ocurrir es que, de cierta forma, se lee este archivo y se recupera de este archivo el ID del repositorio que corresponde al tenant. Se verifica que ese ID de repositorio exista en la base de datos del GAM y también se verifica la validez del connection user y el connection password, y ahí se establece la conexión a ese repositorio exclusivamente. Ustedes pensarán, bueno, pero si el archivo connection.gam contiene n conexiones, ¿cómo se sabe a cuál se va a conectar? Eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Bien, también se lee otro archivo, en el caso de aplicaciones web, que es el application.gam. Este archivo contiene un único ID, que es el ID de la aplicación web, ¿está bien? Y se usa para instanciar la aplicación desde la cual se van a tomar los permisos para el usuario. Es decir, el usuario logueado va a tener los permisos que contiene esta aplicación en el caso de aplicaciones web. Como estamos hablando de un escenario en el que la web app es compartida, es decir, es una única web app, es natural que el application.gam contiene un único ID, que es el ID de la aplicación web. ¿Está bien? En el caso de aplicaciones para Smart Devices, lo que dije en cuanto al connection.gam es lo mismo, salvo que en ese caso no se lee el application.gam, sino que el ID de la aplicación de Smart Devices se toma dentro de la APK o dentro del IPA según corresponda, sea Android o iOS. De ahí se toma la aplicación de la cual se van a tomar los permisos del usuario logueado. Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Bueno, que a nivel de la base de datos del GAM vamos a tener n repositorios, un repositorio por cada tenant. Cada uno de esos repositorios va a tener que tener definida una conexión, la conexión que está especificada en el connection.gam, y además cada uno de los repositorios de cada tenant va a tener que tener definidas las aplicaciones, sea la aplicación web o las aplicaciones para Smart Devices. ¿Está?
Bien, entonces pasemos a cuál sería el proceso de inicialización de un tenant. Es decir, tenemos nuestra aplicación multitenant ya implementada, tiene GAM, por supuesto, requiere de la utilización de permisos, roles, usuarios, etc. ¿Cómo hacemos nosotros para inicializar un tenant nuevo? Es decir, ingresa un tenant y tengo que inicializar. ¿Cuál es el proceso? El proceso natural, a partir de lo que hablamos, es crear un repositorio para este tenant, teniendo en cuenta que el namespace sea reservado para este tenant, la inicialización del repositorio, ¿está bien?, con los datos del GAM que son requeridos para que la aplicación funcione, es decir, los roles, los permisos, los usuarios, y además la actualización del connection.gam, ¿para qué? Para que exista una conexión que se pueda establecer a ese repositorio para el tenant que estamos ingresando. Entonces yo lo que les voy a mostrar ahora es algunas herramientas que son de la GAM API para que sea posible a ustedes implementar un proceso, automatizar un proceso que realice este flujo. ¿Está bien? Antes que nada, quiero hacer un paréntesis y quiero mostrarles dos conceptos que es importante conocer para seguir adelante. Uno es el repositorio GAM Manager. Cuando ustedes activan el GAM en la KB, se crean dos repositorios. Si bien solo vemos uno reflejado en la KB, que es el que está dado por la propiedad de repository ID en el environment, siempre hay dos repositorios. Uno de ellos es el GAM Manager, que es un repositorio que tiene la particularidad de que, estando conectados a ese repositorio, podemos crear nuevos repositorios. O dicho de otra forma, la única manera de crear nuevos repositorios es que tengamos una conexión a este repositorio. E incluso se pueden editar propiedades de otros repositorios estando conectados en este repositorio. Cuando activamos el GAM y se inicializa la base de datos del GAM y se inicializa la metadata, se crea este repositorio con el usuario gamadmin, password gamadmin123. ¿No? Entonces, si quisiéramos crear un nuevo repositorio, necesariamente tenemos que tener una conexión a este repositorio. Y para establecer una conexión a este repositorio, como recién dijimos, tenemos que tener actualizado el connection.gam con una entrada, con una conexión válida a este repositorio GAM Manager. Esto es para todos los repositorios, en particular para el GAM Manager. Para actualizar el archivo connection.gam y agregar una conexión, podemos usar una herramienta que se llama GAM Deploy Tool. La GAM Deploy Tool es una herramienta que corre dentro de GNexus, pero también es standalone, corre en net, corre command line y tiene interfaz gráfica, y la estamos liberando ahora para Java, para command line Java. Y básicamente tiene varios fines, y entre ellos, uno de los fines es la actualización del archivo connection.gam. Poder agregar una entrada en el connection.gam para la conexión a un repositorio. Entonces, si la corremos por dentro de GNexus, vamos a Tools, GNexus Access Manager, Update Connection File. Nos pide ingresar las credenciales del usuario gamadmin. Vemos la lista de conexiones en ese GAM. Seleccionamos la que nos interesa, por ejemplo, GAM Manager, que es la que nos interesa, y generamos el archivo connection.gam, que es este archivo XML que ya vimos, que contiene una conexión al GAM Manager, el ID del repositorio y la conexión lógica, digamos, el connection user y el connection password. Con este archivo es que nosotros podemos o tenemos habilitado el acceso al repositorio GAM Manager en la web application, de forma de poder crear nuevos repositorios, utilizando la GAM API, o el backend del GAM eventualmente que usa la GAM API, es lo mismo. ¿Ah? Entonces, un poquito quería hablarles de la GAM Deploy Tool. La GAM Deploy Tool, además de actualizar el connection.gam, nos sirve para crear la base de datos del GAM, actualizar su esquema, y también para exportar e importar datos de un GAM a otro o de un repositorio a otro. Por eso es interesante en este tema que estamos hablando, porque nos va a permitir, es una de las formas que tenemos de exportar datos de un repositorio y llevarlos a otro repositorio, ¿está bien? Exportar aplicaciones, roles, permisos, usuarios. Por ejemplo, si quisiéramos exportar usuarios, tenemos allí la opción, tenemos la opción de exportar aplicaciones. Ahí vamos a ver todas las aplicaciones de nuestro GAM. ¿Se acuerdan que tenemos una aplicación web por KB o IN, aplicaciones para Smart Devices? Si seleccionamos exportar aplicaciones, se van a llevar también los permisos de las aplicaciones y los menús de las aplicaciones, y podemos exportar los roles. Si exportamos los roles y las aplicaciones, vamos a llevar la relación
rol permiso que está dada para las aplicaciones que seleccionamos. Eso nos genera un paquete, llamamos paquete, es un archivo comprimido, se puede abrir con WinRAR, que adentro tiene varios JSON con los datos que acabamos de exportar y es también la entrada para la misma tool en su modalidad import, ¿no? Obviamente, o sea, si llamo a la herramienta para importar, recibe como entrada este paquete e importa los datos contenidos en el paquete. Bien, cerrando un poco el paréntesis, sigamos hablando acerca de la creación e inicialización de un repositorio. Yo lo que les decía hoy es que podemos usar la GAM API para automatizar todo este proceso de crear e inicializar un repositorio cuando tenemos un tenant nuevo. La GAM API, como ustedes saben, son las librerías del GAM. Y en GeneXus lo que tenemos son objetos externos que nos permiten acceder a esta GAM API. Esto que vemos en pantalla justamente es un ejemplo de un objeto externo del GAM que tiene propiedades y métodos para acceder a estas librerías. Entonces, les voy a contar dos formas de crear un repositorio e inicializarlo. Una es crear el repositorio e inicializarlo a raíz de un template, es decir, a partir de un repositorio template. Tengo un repositorio de inicialización y hago una especie de copia. Creo el repositorio copiando el repositorio de inicialización. Eso lo hago utilizando el método createRepository del objeto GAM. Otra forma es crear un repositorio e inicializarlo a partir de un paquete dado por la GAM Deploy Tool. Eso se hace a través del método createRepository-from-package, también del objeto GAM. Entonces, para la creación de un repositorio, siempre tengo como parámetro de entrada, el nombre del repositorio, el namespace del repositorio es importante, por lo que hablamos. Me va a pedir el usuario de conexión y la password de conexión para crear adentro de ese repositorio. Un usuario administrador y la password de ese usuario. Y opcionalmente voy a poder actualizar el connection.gam en caliente, porque si de repente en esa misma web app, después de crear el repositorio, me quiero conectar a ese repositorio que recién creé, entonces es interesante actualizar el connection.gam en caliente. Esto es con respecto a la creación y con respecto a la inicialización, como les decía hoy, tenemos estos dos métodos. Por ejemplo, hay otras formas, pero les quería traer acá estas dos. Una, crear el repositorio a partir de un repositorio template. En ese caso tenemos que pasar el ID del repositorio template como parámetro al método. Podemos opcionalmente copiar los roles o no de ese repositorio. Podemos copiar una GAM application de ese repositorio indicando el ID de esa aplicación que queremos copiar. Y podemos copiar los permisos y menús de esa aplicación seleccionada e incluso copiar la relación rol-permiso de esa aplicación seleccionada. El otro método, que es crear el repositorio a partir de un paquete, tiene un poco más de flexibilidad porque el paquete puede contener más información. En el caso anterior, el template es un template a partir del cual se copian los roles y se copia una aplicación. Y en el caso del repositorio se copian todo lo que está contenido en el repositorio. Entonces en el paquete puede incluir más aplicaciones, por ejemplo. ¿Está bien? Pero eso depende de la realidad que estemos tratando de modelar. Si elegimos una API u otra, yo quería contarles las diferentes posibilidades que tenemos. Incluso podemos, en vez de usar cualquiera de estas opciones, usar una tercera opción, que sea simplemente usar la API para crear la aplicación, crear los permisos, utilizando la API del GAM, crear los roles, usando la API del GAM directamente después de haber creado el repositorio vacío. ¿Está bien? Básicamente siempre van a usar la API para crear ese proceso de automatización de un nuevo tenant. Una vez que está creado este repositorio, lo que puede ocurrir es que la aplicación evolucione, como es lógico, y tengamos nuevos permisos, nuevas aplicaciones incluso. Entonces tengo que actualizar todos los repositorios de todos los tenants. Ahí lo que puedo hacer es usar el método updateFromPackage del objeto GAM repository. Es decir, me conecto a cada uno de los repositorios que tengo para cada uno de los tenants y ejecuto este método que recibe como parámetro también un paquete dado por la GAM Deploy Tool. Y actualizo todos los repositorios. Muy bien, entonces, cerrando un poco lo que sería este concepto, la idea es que tenemos la GAM API como herramienta fundamental para nosotros
para la creación de este flujo, que sería la creación de un repositorio, la inicialización del repositorio y la actualización del connection.gam, de forma de dejar funcionando un nuevo tenant para que sea parte de nuestro sistema multiempresa. Bueno, un tema que no hablé y es importante es el namespace de los usuarios. ¿Se acuerdan que yo les decía que necesariamente para que un usuario se conecte a un repositorio, el namespace de ese usuario tiene que ser igual al namespace del repositorio al cual se está conectando? Entonces, ¿qué pasa con los usuarios? Les cuento que si yo estoy conectado a un repositorio, por ejemplo, yo soy la administradora de un repositorio, pertenezco a una empresa y estoy como administradora de un repositorio, y creo usuarios en ese repositorio, el namespace de esos usuarios que estoy creando se toma automáticamente del repositorio donde estoy conectada. Si estoy usando la GAM Deploy Tool e importo usuarios en un repositorio dado, también esos usuarios, independientemente al namespace que tengan en el paquete, cuando se importan al repositorio, toman el namespace de ese repositorio donde estoy haciendo el import. Y el namespace del usuario no se puede cambiar, no es editable, ¿no? Otra cosa que me quedó en el tintero es que yo les decía hoy, bueno, yo tengo un connection.gam en la web app con n conexiones, una conexión por repositorio. ¿Cómo se hace para que los usuarios de la empresa A y los usuarios de la empresa B se conecten al repositorio que les corresponde? Bueno, de alguna forma en el login tengo que inferir la empresa a la cual pertenece el usuario, inferir o pedírsela directamente que la ingrese. Una vez que sé cuál es la empresa a la cual pertenece ese usuario, tengo una tabla donde sé cuál es el nombre de la conexión que se corresponde a esa empresa y voy a usar la API del GAM y hacer gam.setConnection. Ahí le paso el nombre de la conexión y directamente se va a establecer la conexión que corresponde según la empresa del usuario, y luego hago gamRepository.login como siempre, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a otro tema, que es un caso en el cual la aplicación es multiempresa, pero la autenticación no es local. La autenticación es usando un proveedor de identidades, ¿okay? El GAM tiene diferentes modos de autenticación y uno de ellos es GAM Remote, en donde el GAM funciona como si fuera Facebook, pero es el GAM mismo, es una identity provider. De eso nos va a estar hablando Alejandro Ceballos en un rato, ¿tá? En este caso, cualquiera sea la aplicación, siempre hay un GAM local, no importa que sea multiempresa o no, siempre hay un GAM local, y ese GAM local tiene configurado el tipo de autenticación GAM Remote apuntando a una identity provider, que es, a una identity provider que es una aplicación en sí misma que tiene su propio GAM. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero modelar esto para una aplicación multiempresa, les cuento que a partir de la versión 15, Upgrade 3, es que soportamos el multitenancy en su modalidad, digamos, más pura, en el sentido que permitimos que el Identity Provider corra en una única web app para todas las empresas. Entonces, lo que vamos a tener es el Identity Provider corriendo en una única web app, y en el GAM del Identity Provider vamos a tener definido un repositorio para cada una de las empresas. Lo mismo en el GAM local, vamos a tener un repositorio para cada una de las empresas, como siempre. Lo que necesariamente tiene que haber es una relación biunívoca entre lo que es el repositorio definido en el GAM local y el repositorio definido en la Identity Provider. Y esa relación está dada por una propiedad de repository GUID que se define en ambas puntas. O sea, no quiero tocar esto porque... del lado del GAM local voy a configurar que el repositorio par, su repositorio par es este, y del lado de la Identity Provider voy a configurar cuál es su repositorio par, ¿tá? Otra cosa importante es que tengamos un connection.gam definido en la Identity Provider y en la aplicación local. El connection.gam tiene que incluir las conexiones a cada uno de los repositorios, ¿ah? Entonces, a partir de la versión 15 Upgrade 3 es que podemos decir que se soporta el multitenancy en esta modalidad pura, en el sentido que el Identity Provider puede correr en una única web app
Y el cliente también puede correr en una única web app para todos los tenants, para todas las compañías. Bien, entonces, resumiendo, vimos las bases, vimos los fundamentos que nos garantizan que el GAM funciona en forma segura en aplicaciones multiempresa, tanto en autenticación local como en autenticación incluso a través de un Identity Provider. Y también vimos cómo armar el ambiente, las herramientas, las opciones que tenemos dentro de la GAM API para armar todo lo que es el flujo, el proceso de inicialización de un tenant cuando hay que darle ingreso a nuestro sistema multiempresa. Les dejo acá algunos links que complementan un poco la presentación para que ustedes puedan profundizar si les interesa. Ahora tenemos a continuación la charla de Alejandro, que profundiza en lo que es Identity Providers, y mañana hay un café con GAM. También es un momento de intercambiar si tienen dudas o consultas, y estamos acá disponibles. Muchísimas gracias.